La historia. Célebre por ser el autor del aforismo "Conocer a los demás es inteligencia, conocerte a ti mismo es la verdadera sabiduría", Lao Tzu nace y muere aproximadamente durante el siglo VI a.C. Se sabe muy poco con certeza sobre el autor del Tao Te Ching o el libro del camino y la virtud que tradicionalmente se atribuye a Lao Tzu. Este pensador se ha convertido en una figura casi mítica. Incluso se ha sugerido que el libro no fue escrito por Lao Tzu, sino que en realidad es una recopilación de dichos de varios eruditos. Lo que sí sabemos es que hubo un erudito nacido en el estado de Chuo, de nombre Li'er o Lantan, durante la dinastía Zhou, que llegó a ser conocido como Lao Tzu. Varios textos indican que fue archivero en la corte Zhou y que Confucio le consultó sobre rituales y ceremonias. La leyenda afirma que Lao Tzu abandonó la corte al declinar la dinastía Zhou y viajó al oeste en busca de soledad. Cuando estaba a punto de cruzar la frontera, uno de los guardias lo reconoció y le pidió un registro de su sabiduría. Lao Tzu escribió el Tao Te Ching para él y luego continuó su camino para nunca ser visto de nuevo. En contexto. Entre 1600 y 1046 a.C., durante la dinastía Shang, la gente creía que el destino estaba controlado por deidades y practicaba el culto a los antepasados. Entre 1045 y 256 a.C., bajo la dinastía Zhou, el mandato del cielo justificaba las decisiones políticas. El pensador. La filosofía china evolucionó a partir de la política práctica y, por tanto, se ocupaba más de la moral y la ética que de la naturaleza del cosmos. Una de las ideas más importantes que aparecieron en esta época procede del Tao Te Ching, que se ha atribuido a Lao Tzu. Los primeros intentos de proponer una teoría del gobierno justo basado en De, virtud, que podía encontrarse siguiendo el Tao, el camino, y constituye la base de la filosofía conocida como taoísmo. Para comprender el concepto del Tao, es necesario conocer cómo veían los antiguos chinos el mundo en constante cambio. Para ellos, los cambios son cíclicos, pasan continuamente de un estado a otro, como de la noche al día, del verano al invierno, etc. Para ellos, los distintos estados no son opuestos, sino que están relacionados y uno surge del otro. Estos estados también poseen propiedades complementarias que, juntas, forman un todo. El proceso de cambio se considera una expresión de Tao y conduce a las 10.000 manifestaciones que componen el mundo. Lao Tzu, en el Tao Te Ching, dice que el ser humano no es más que una de esas 10.000 manifestaciones y no tiene ningún estatus especial. Pero debido a nuestro deseo y libre albedrío podemos desviarnos del Tao y perturbar el equilibrio armonioso del mundo. Vivir una vida virtuosa significa actuar de acuerdo con el Tao, seguir el Tao. Sin embargo, no es una cuestión sencilla, como reconoce el Tao Te Ching. Filosofar sobre el Tao no tiene sentido, ya que está más allá de lo que los humanos pueden concebir. Se caracteriza por Wo, no ser, por lo que solo podemos vivir de acuerdo con el Tao mediante Wo Wei, literalmente la no acción. Con esto, Lao Tzu no quiere decir no hacer, sino actuar de acuerdo con la naturaleza de forma espontánea e intuitiva. Ello implica, a su vez, actuar sin deseo, sin ambición y sin recurrir a las convenciones sociales. El legado. En el siglo V a.C., Confucio expone sus normas para el desarrollo personal y el gobierno ético. En el siglo IV a.C., el filósofo Chuang-Tzu orienta las enseñanzas taoístas hacia las acciones del individuo más que hacia las del Estado. En el siglo III a.C., los eruditos Wang Bi y Guo Xiang crean una escuela neotaoísta.
Dato curioso. Los mitos taoístas afirman que Lao Tzu nació cuando su madre miró una estrella fugaz, permaneció en su vientre durante 62 años mientras su madre se apoyaba en un ciruelo. Se dice que Lao Tzu nació como un hombre adulto con una poblada barba gris y largas orejas, símbolos de sabiduría y larga vida. Otros mitos afirman que renació 13 veces después de su primera vida durante los días de Fu Xi. En su último nacimiento como Lao Tzu vivió 999 años y se pasó la vida viajando para revelar el Tao. El pensamiento de Lao Tzu, que se ubica en la filosofía china desde el enfoque conocido como taoísmo, puede resumirse como: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Cómo logras concebir el concepto del Tao? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.